¿Ya estamos todos? Solo falta una persona, pero ya la llamo. Ah, bueno, pero ¿quién falta? Erika, ¿sí? Sí, señor. Sí. Bueno, pero bueno, ya vemos quórum, entonces para comenzar. Muchachos, este tema, lo que me interesa que ustedes identifiquen es cuando un paciente tiene lesión renal aguda y eso es a través de una tabla, una tablita nomás, muy específica, porque pues ustedes no, ni siquiera yo voy a hacer terapias de reemplazo renal, bueno, a menos de que sea un paciente en unidad de cuidado intensivo pediátrico o neonatal, en la que no tengamos disponibilidad de nefrología, pues nos tocaría a nosotros asumir ese papel, pero en sí la insuficiencia renal aguda siempre se da, pues la mayoría de las veces secundario a un insulto, como su nombre lo indica, agudo. Está la otra lesión renal, que es la insuficiencia renal crónica, que son los pacientes que tienen una patología pues crónica y que necesitan terapias de reemplazo renal de forma permanente. Acá el término de lesión renal aguda es que hay una disminución abrupta, ¿sí?, y sostenida de la tasa de filtración glomerular. ¿Ustedes recuerdan en fisiología cómo se saca la tasa de filtración glomerular? Bueno, pues Sinceramente no, doctor. Si no se acuerdan, hay unas fórmulas, ¿sí? Unas fórmulas, uno sacaba la tasa de filtración glomerular. Nosotros en pediatría utilizamos la fórmula de Schwartz, ¿sí? Schwartz modificada, para sacar la tasa de filtración glomerular, y eso está en los pediadatos. No sé si alguien tiene el pediadatos, donde con base en una constante de acuerdo a la edad y de acuerdo a la talla del paciente, nosotros vemos si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular normal o disminuida o elevada, ¿sí? Entonces, tenemos que en la lesión renal aguda hay una disminución de esa tasa de filtración glomerular que lleva pues a la incapacidad, llevando a la incapacidad renal para mantener una homeostasis orgánica, o sea, lo que normalmente nosotros debemos de desechar, no lo desechamos, y esto se acumula y genera pues trastornos a nivel metabólico y pues a nivel de electrolitos y ácido base, ¿cierto? Entonces hay un manejo ineficaz tanto de líquidos como de electrolitos, ácidos. Acuérdense que el riñón es fundamental para muchas cosas. O sea, si nosotros perdiéramos un órgano, o sea, podemos vivir sin algunos órganos, pero hay algunos órganos que son muy vitales, entre ellos el hígado y el riñón. Sin eso nosotros no podríamos tener toda la parte metabólica y la parte del equilibrio ácido-base. El riñón cumple un papel muy importante de eliminación de sustancias, regulador hormonal, regulador del pH. O sea, sin riñón nosotros no pudiéramos vivir. Por eso una de las cosas que más perjudica o que mayor se asocia a mortalidad en las unidades de cuidado intensivo, tanto adultos como pediátricos, es la lesión renal, ¿sí? Un paciente que tenga una lesión renal aguda asociado a una sepsis o asociado a un cuadro agudo, eso eleva notablemente la mortalidad de ese paciente, ¿sí? El aumento de la concentración sérica de la creatinina y la urea es algo, estos son como los marcadores que nosotros llamamos los SOAOs, ¿cierto? Los marcadores de función renal. La urea pues se va a medida que se va disminuyendo esa tasa de filtración glomerular. Digamos que la incidencia pues actualmente es difícil de establecer, y pues la prevalencia viene en aumento, sobre todo por digamos, antes un paciente con shock séptico o sepsis pues no tenía como adecuada, si estamos hablando de hace 50 años a como sí lo tenemos ahora, y en la cual estos pacientes tienen una tasa, digamos, una sobrevida mayor comparado con hace 50 años, pero empiezan a verse estas comorbilidades asociadas. Entonces empezamos a ver pacientes con lesiones renales agudas más comparado con los pacientes de antes, porque pues el paciente fallecía y no lo podíamos, no podíamos, digamos, tratar de manejar esa lesión renal aguda, pero no significa que estos pacientes tengan un mejor pronóstico. Un paciente que comparado con un paciente que no tenga compromiso renal, tiene peor pronóstico. Bueno, esto de la epidemiología, va a pasar esto. Bueno, factores de riesgo, obviamente existen un sinfín de factores de riesgo para tener lesión renal aguda.
de los importantes que me gusta que se lleven o de los mensajes de esta charla. Uno, todos los procesos infecciosos, sepsis, shock séptico, paciente con shock séptico puede tener compromiso renal, ¿sí? Pacientes que utilizan fármacos de forma crónica, ¿sí? Que utilizan medicamentos de forma crónica, por ejemplo, pues bueno, nosotros en pediatría, medicamentos crónicos no tendemos a utilizar mucho, pero bueno, hay excepciones, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que son sometidos a quimioterapia, algunos fármacos para cáncer que son nefrotóxicos, ¿cierto? También tenemos algunos antibióticos, pero por lo general nosotros los damos en ciclos cortos y no generarían algo de nefrotoxicidad. Sin embargo, deben de tener en cuenta que uno de los efectos secundarios de los aminoglucósidos es la nefrotoxicidad, ¿sí? Los medios de contraste, eso también es algo a tener en cuenta. Nosotros tendemos a hacer muchos estudios de imagen con contraste, por eso ahora tratamos de racionalizar los estudios contrastados cuando, por ejemplo, que hablábamos con infecciones urinarias, que decíamos que, bueno, la cistoretrografía miccional y la gamografía con DMSA, lo dejamos con estudios bajo ciertas indicaciones y no haciendo solos a todos los pacientes. ¿Listo? Bueno, etiología, mira que tenemos una gran variedad de etiología, un shock hipovolémico, shock traumático, shock quirúrgico, shock hemolítico, el shock séptico, ¿sí? Son una gran variedad de etiologías que nos puede condicionar a que la nefrona se lesione y pues deje de funcionar, ¿sí? Entonces, mensaje a casa, muchachos, todo lo que es infección y sepsis mata, ¿sí? Todo lo que es falta de líquidos, falta de aporte de volemia, va a generar lesión en este paciente, ¿sí? Trastornos renales específicos, ya hemos revisado dos temas previos como fue el síndrome hemolítico urémico y el síndrome nefrítico, el síndrome nefrótico también, que puede generar algún compromiso renal. Los pacientes que tienen algún grado de encefalopatía hipóxica, pues neonatal, pues también podría generar una de las manifestaciones o uno dentro de los rangos que uno evalúa para si el paciente está con grado de asfixia, pues es el riñón. Entonces pues puede verse lesionado cuando el paciente tiene pues una exposición prolongada, una baja tensión de oxígeno. Bueno, vamos a pasar esta. Básicamente lo que quiero que vean es esto. Bueno, dentro de la clasificación, si ustedes recuerdan, cuando pasaron por medicina interna, los internistas clasifican la lesión renal aguda en si es, bueno, cuando un paciente tiene elevación de los azoados se preguntan si la lesión es prerrenal o postrenal. ¿Se acuerdan de eso? De acuerdo a la relación del BUN y la creatinina, si es mayor o no mayor de 20 en 1, ¿sí? Entonces, si es prerrenal, pues digamos que los riñones están estructuralmente sanos y solamente necesitamos eso, completar ese volumen que está depletado y pues ya solucionaremos el problema. Si es renal, ya es una lesión que pues está allí localizada a nivel de la nefrona, del glomérulo, del intersticio, ¿sí? Si es por renal, es un grado de obstrucción más allá de la nefrona que nos está generando ese compromiso a nivel renal. Estas son las clasificaciones, entonces básicamente es esta diapositiva la que quería decirles que la charla se resume en esto, ¿sí? Antes nosotros en el 2004 hablábamos de la clasificación rifle, ¿sí? Que dividíamos la lesión renal aguda en estos estadios, ¿sí? De acuerdo a la elevación de la creatinina, ¿sí? Miren que decíamos que la creatinina basal 1.5 veces, ¿sí? La creatinina basal o una disminución de la depuración de creatinina mayor del 25%, hablábamos de un estadio 1, ¿sí? Cuando era 2 veces la creatinina o una disminución del aclaramiento de la creatinina mayor del 50%, estadio 2, mayor 3 veces la creatinina y un aclaramiento más de 4 miligramos de la creatinina, ¿sí? O un aumento agudo más de 0.5, una disminución de la tasa de depuración del aclaramiento de la creatinina mayor de 75, hablamos de un estadio 3. Pero fueron avanzando los años, ¿sí? Y ahorita pues nos quedamos con esta del 2012, ¿sí? Que es la clasificación CADIGO, en la cual pues tenemos la creatinina, ¿sí? Pero también nosotros le mezclamos lo del gasto urinario, ¿sí?
Entonces acá en esta clasificación de CADIGO tenemos que se eleva la creatinina, pero también como marca, antes cuando habíamos hablado ¿en qué tema fue que hablábamos del gasto urinario? Bueno, en varios temas hemos hablado del gasto urinario, ¿no? Donde yo les decía que uno de los marcadores más sensibles para decir que el paciente, pues, digamos, está con una buena función renal es el gasto urinario, porque la creatinina es un marcador tardío. Cuando la creatinina se eleva, ya hay un compromiso a nivel de la nefrona bastante marcado, aproximadamente pues más del 50% de esa nefrona está ya dañada, y es cuando se empieza a elevar la creatinina, porque la creatinina tiene un problema que también sufre un proceso de secreción a nivel de la nefrona. Entonces no es como un marcador ideal. Si nosotros nos pusiéramos a ver cuál es el marcador ideal del riñón, sería la cilastatina, cilastatina C, ¿sí? Que es uno de los, digamos, como uno de los marcadores, y que no tienen ese proceso de secreción que sí lo tiene la creatinina. ¿Listo? Entonces, nosotros medimos, de acuerdo a esta clasificación de CADIGO, la lesión renal aguda, ¿sí? Si tiene la elevación de la creatinina, o hacemos como una modificación, digamos, sumando lo del P-Rifle, la clasificación de Akin del 2007 y el CADIGO, donde decimos que si tiene un descenso de menor de 0.5 mililitros kilo hora, ¿sí? Por un tiempo sostenido en el cual es de 6 a 12 horas, este paciente ya está en estadio 1, ¿sí? Cuando ya es por 12 horas menor de 0.5% es estadio 2, y mire que cuando ya tenemos 24 horas menos de 0.3 mililitros kilo hora, ya estamos hablando en estadio 3, ¿sí? Entonces, básicamente es esto, ¿sí? Estas dos columnas donde nosotros identificamos un paciente con lesión renal aguda. ¿Listo, muchachos? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, sí. Espera que estoy acá, marcador de... Sí, bueno, entonces volviendo acá al tema, es cistatina C, ¿sí? Yo de hecho era cilastatina, ¿cierto? No, la cilastatina es un antibiótico, cistatina C, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Listo? Para que corrijan eso, cistatina C. Uno de los marcadores, que se me cruzó el cable ahí con la cilastatina, no es cistatina C. Uno de los marcadores mejores comparado con la creatinina para evaluar lesión renal aguda, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, pues uno le hace manejo al paciente, ¿sí? Si es un paciente que está acá en el estadio 1 o en la R, ¿sí? Nosotros pues podemos darle una prueba terapéutica con furosemida, tratando de forzar diuresis si ese paciente no responde, ¿sí? Obviamente hay que evaluar que el paciente no tenga una lesión renal aguda prerrenal, que nosotros hacemos la relación entre el BUN y la creatinina, ¿sí? ¿Sí se acuerdan cómo se hace? No. El que tiene cara de loco es Johan. Muchachos, No, profe, la verdad no me acuerdo. ustedes cogen el BUN, o sea, el BUN que tiene el paciente, Y se divide fuera la creatinina, ¿no? y lo dividen en la creatinina, y de acuerdo a eso si le da mayor o igual a 20, mayor de 20 o menor de 20,
¿sí? Que esa sería la relación Boone-creatinina para uno decir. Ahí es cuando mayor a 20 es prerrenal y menor es posrenal. Menor es renal, ¿sí? Menor, o sea, mayor a 20 sería prerrenal y nosotros vamos a generar un aumento en aporte de los líquidos, ¿sí? O sea, lo que el paciente necesita son líquidos y si es menor de 20, pues entonces este paciente ya tiene un aporte hídrico suficiente, lo que se necesita es forzar esa diuresis, entonces pues lo manejaríamos con diuréticos. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Sí, señor doctor. Sí, señor doctor. Bueno, pues Bueno, entonces sí. básicamente, básicamente es eso. Bueno, aquí lo tengo, mira, la relación Boone-creatinina, ¿sí? Mayor de 20, prerrenal, ¿sí? Menor de 20, 10 a 20 renal, ¿sí? Aquí también lo hablan de posrenal. Si ustedes tienen esto, si les da esto, tienen que forzar diuresis en ese paciente. Se supone que el paciente pues estaría en un estado de hidratación adecuado. También lo pueden corroborar con la densidad urinaria. La densidad urinaria pues estaría bien, ¿sí? O sea, estaría disminuida, ¿sí? Menor a 1010, ¿sí? Lo mismo con la osmolaridad. Si se pueden hacer pues una fracción excreta del sodio, pues estaría mayor de 2%, ¿sí? Pero bueno, básicamente todos estos parámetros no los van a medir, ni siquiera yo los mido en la práctica. Simplemente uno se basa bueno, puede uno hacer por medio de la densidad urinaria, ¿sí? Y la relación Boone-creatinina. ¿Listo? Para ver si el paciente tiene una lesión renal aguda pre o postrenal. ¿Vale? Bueno, estudios de imágenes, si uno quiere saber, pues, digamos como tal, si hay un compromiso asociado, puede hacer una ecografía renal, para evaluar el flujo y la resistencia vascular, hacer el Doppler, ¿sí? Radiografía de tórax para evaluar, pues, digamos, el estado de si hay hipervolemia, la silueta cardíaca, edema pulmonar, radiografía de huesos largos en enfermedad renal crónica, porque acuérdense que el riñón es uno de los órganos que regula el metabolismo fósforo-calcio, ¿sí? Entonces se tiende a producir osteoporosis o raquitismo en los niños. Hablamos de raquitismo o hay una condición que se llama raquitismo hipofosfatémico, en la cual secundario en compromiso renal a una nefropatía, el paciente tiene huesos frágiles, metáfisis deformes, no crecen, tienen falla de medro, entonces pues todo eso lo podemos ver en una radiografía. ¿Sí? Un renograma, pues aquí como para ver el flujo renal o obstrucción urinaria alta. Los otros estudios, bueno, los electrolitos séricos, en un paciente con lesión renal aguda también hay que medirlos, ¿sí? Gases venosos para evaluar el estado ácido-base, el electrocardiograma sobre todo para ver las manifestaciones del potasio. Acuérdense que el potasio genera manifestaciones cardíacas que pueden ser mortales, ¿sí? Entonces, en cuanto al tratamiento, pues obviamente la prevención, no utilizar cosas que favorezcan la nefrotoxicidad ni favorecer condiciones que la favorezcan, ¿cierto? Por ejemplo, pese a que uno en cuidado intensivo habla de que debe ser conservador en los líquidos, tampoco no deben de quedarse cortos, ¿sí? Siempre se debe mantener un aporte para mantener un gasto urinario adecuado, ¿sí? Y ya pues como tal el tratamiento sustitutivo pues o es en el momento del paciente que tenga la condición aguda, forzarlo con diuréticos y si no mejora pues hay que hacerle un tratamiento sustitutivo que son o diálisis, ¿sí? Diálisis a través de diálisis peritoneal o hemodiálisis, o el otro tipo de tratamiento sustitutivo es, bueno, pues ya es para otros escenarios plasmaféresis, pero en general son esas, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, ¿vale? Bueno, muchachos, pues yo creo que el mensaje de este tema
pues, o lo que quiero que se lleven de este tema, ya lo dije, no sé, ¿tienen preguntas, dudas? Profe, yo sí, usted mencionó unos tiempos para definir estadio 1, estadio 2, estadio 3 de falla. ¿Nos puede recordar, por favor? ¿Sí? Menos de 0.5 mililitros kilo hora, ¿sí? Por 6 a 12 horas en el estadio 1, estadio 2, menos de 0.5 kilo hora por 12 horas, ¿sí? Y menos de 0.3 kilo hora por 24 horas o anuria por 12 horas, ¿sí? Sería el estadio 3. Listo, profe, gracias. Doctor, una pregunta. ¿En esos pacientes hay alguna fórmula así como, digamos, la vimos en los temas pasados de la restricción hídrica? ¿Fórmula de restricción hídrica? No, algo así como que sea un control, que es que no me acuerdo en cuál fue, que era en el primer día, en el segundo día o algo así. Los recién nacidos, que habíamos visto la progresión de líquidos, pero no entiendo la pregunta. Porque lo que hablamos de progresión de líquido fue en neonatos, ¿sí? Hacíamos un aumento gradual de los líquidos de 10 kilo día. No, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo dijiste que con ellos tocaba tener cuidado en estos pacientes con los líquidos que se les administra y todo eso? Con ellos no hay que hacer una restricción de esos líquidos como a cierta cantidad por día o algo así. Sí, cuando uno hace, ¿dónde se hace el control estricto de líquidos? En cuidado intensivo, ¿sí? Entonces se supone que en cuidado intensivo deben de mantener un balance hídrico neutro o negativo, ¿sí? Neutro o negativo, y con un balance acumulado que también tiende a ser neutro y negativo. Porque si tiende a producir balances hídricos acumulados es que tú sumas lo de hoy, lo que ganó hoy, sumas lo que ganó ayer, sumas lo que ganó antier, sumas lo que ha ganado toda la semana, y eso te suma más de 10 ese kilo día. Ese paciente pues tiene un balance hídrico acumulado pues muy elevado, y los balances hídricos positivos o el aumento de los líquidos también, en vez de mejorar, se asocian a mayor mortalidad y a compromiso renal, ¿sí? Entonces uno los tiende a mantener un balance hídrico neutro a negativo, ¿sí? No sé si respondí a tu pregunta, pero así una fórmula así estricta es dándole las necesidades basales que tiene el paciente, contando uno las infusiones, contando medicamentos, ¿sí? Contando todo. Vale, doctor, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces mañana nos vemos en rotación. No sé qué otra pregunta hay. Profe, Señor. es que usted mencionaba también lo de forzar diuresis dependiendo de si era menor a 20 lo de cunicatimina. Es que no entendí Sí, bien. Y pero usted también mencionó lo de la densidad urinaria, que es lo que no entendí. ¿Cuál es la utilidad de la densidad urinaria? ¿Y el valor, profe? No, sí, 1010. La utilidad de la densidad urinaria es que pongan los dos escenarios, o sea, está el escenario en el cual el paciente tiene una relación buna-creatinina mayor de 20 y en ese escenario pues le faltan líquidos, ¿sí? Y está el otro escenario en el cual el paciente está no ha orinado, ¿sí? O tiene oliguria, ¿sí? Definido, pues entonces tiene 0.5 mililitros kilo hora por más de 6 horas, 8 horas, ¿sí? Y es ese paciente que ha tenido balances positivos o que tiene un estado de hidratación adecuado. Usted le hace un uroanálisis, le hace el uroanálisis y digamos que tiene una densidad urinaria no mayor menor a 1010, ¿sí? Menor a 1010, y el paciente tiene balance hídrico positivo, ¿sí? ¿Sí me entiendes o no me entiendes? Son los dos escenarios. El paciente que no orina, no
No orina por falta de líquidos, ¿sí? Que tiene una densidad urinaria mayor a 1010, o sea, porque está concentrada la orina. Y está el otro paciente que no orina y que tiene oliguria, ¿sí? Y que tiene balance hídrico positivo, pero tiene una densidad urinaria menor a 1010. Mayor a 1010, perdón. Entonces, en ese paciente que tiene una densidad urinaria elevada y una relación bunc-creatinina menor de 20, ¿sí? de 10 a 20, en ese paciente pues tenemos que hacerle la diuresis, ¿sí? Se supone que tiene un aporte hídrico adecuado. Y el otro paciente en la cual una relación bunc-creatinina mayor de 20, pero esto nos indica de que el paciente le hace falta líquido, ¿sí? Y nosotros también podemos ver esa falta de líquidos por medio de la densidad urinaria, ¿sí? Están en las de los estos, pero yo no sé si es que yo no sé buscar o qué, pero yo no he podido encontrarlas. La densidad urinaria, acuérdense que es un marcador indirecto que va a evaluar el estado de hidratación del paciente, ¿sí? Listo, profe. O sea, cuando está mayor de 1020 es que es renal, cuando es menor de 1010 es que es renal. Sí, creo que lo dije al revés hace un momento. Listo, muchachos. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana y mañana a las 10 de la mañana el primer grupo y a las 12 el otro grupo. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, muchachos, que descansen y mañana nos vemos. Hasta luego, doctor. Gracias. Vale, Bueno, hasta luego. hasta luego.